Más allá de los eones. Parte 2. Transcurrieron 50 años desde que la momia había llegado y la gente casi se olvidaba de ella. La invasión de las multitudes comenzó en 1931, ya que nuevas momias habían sido halladas, aunque éstas eran perfectamente reconocibles. La gente acudió para ver los descubrimientos, interesándose nuevamente por la abandonada momia. Un reportero, en especial, empezó a hacer muchas preguntas y estudios. Nos decía que la momia procedía de un continente perdido donde primitivas civilizaciones existieron antes de los humanos. El reportero tomaba constantes fotografías desde todos los ángulos a la momia. Estudiaba sin cesar el cilindro de metal y su rollo de jeroglíficos, y el 5 de abril del año en curso sacó un artículo en el periódico, acompañado de fotografías. El resultado fueron avalanchas de gente ruidosa e inculta y de algunos conocedores del tema, que acudieron en tropel para visitar a la momia. Un día, un sujeto de espesa barba y turbante, con voz antinatural y rostro inexpresivo, increíblemente versado en las ciencias ocultas, quedó profundamente impresionado por el parecido de los jeroglíficos a aquellos símbolos que él había estudiado acerca de un mundo primigenio. La fama de la momia se esparció por todo el mundo y muchos artículos más se escribieron acerca de ella. Identificaban los símbolos del cilindro con ideogramas de horrible significado, rescatados de antiguos monumentos, y los relacionaban con rituales ocultos descritos en el Libro Negro, de Von Jones, que había muerto de manera misteriosa después de reproducir sus ideogramas, trazos, signos. Había un extraño parecido entre un cilindro y un rollo mencionados en el libro de Jones, los objetos que teníamos en el museo. El público se admiró, pues la reproducción de los símbolos del Libro Negro en la prensa fue universal. Se explayaban en hablar sobre el horror de la momia haciéndola personaje de ese libro. Yo no pude menos que leer el monstruoso volumen de Von Jones, una lectura que me dejó confuso y asqueado. Parte 3. Los rumores antiguos del Libro Negro, de diseños y símbolos muy parecidos a los del cilindro y el rollo, hablaban de una nación y un continente, ya desaparecidos, pertenecientes a los fabulosos y desconocidos días primeros. Las leyendas le habían dado el nombre de Mu, y viejas tablillas del primigenio lenguaje nacal decían que tenía 200.000 años sobre la Tierra, cuando en Europa y en la Hiperbórea se adoraba a una figura de forma indescriptible llamada Sat-Shogua. Se hablaba de un reino llamado K'na, de una tierra sumamente antigua, donde los primeros pobladores humanos habían encontrado ruinas monstruosas construidas por entidades que habían bajado las estrellas. K'na era un lugar sagrado. Los riscos de basalto del monte Yadit-Go llegaban hasta los cielos, rematados por una fortaleza de piedras ciclópeas, infinitamente más viejas que la humanidad, construida por los descendientes alienígenas del oscuro planeta Yugo, que había colonizado la Tierra antes de la vida terrestre. La generación de Yugot había desaparecido hacía eones, dejando un monstruoso y terrible ser viviente que nunca moriría, su dios infernal, Gatanotoa, siempre oculto y acechante en las criptas de la fortaleza de Yadit-Go. Jamás criatura alguna había escalado esos riscos de basalto, ni visto la fortaleza como no fuera desde lejos y tan solo percibiendo nebulosas formas en el cielo. Los habitantes de aquel entonces tenían que rendir culto a Gatanotoa, ofreciéndole víctimas
para evitar que descendiera reptando de los abismos del cielo y llegara de forma horrible al mundo tal y como lo habíamos hecho ante la descendencia de Yugoth. Ningún ser viviente podía contemplarlo, ni a él ni a réplicas de su figura en cualquier material, pues esto provocaba la parálisis del cuerpo de forma estremecedora, ya que la víctima se convertía en piedra y cuero en el exterior, mientras que su cerebro permanecía perpetuamente vivo, horriblemente consciente y prisionero a través de las eras, enloqueciendo al ver pasar las épocas en el mayor tormento que jamás se había imaginado. Se aseguraba que ningún ojo humano había visto nunca a Gata-Notoa, y en Cna estaba el culto que lo adoraba, sacrificándole jóvenes guerreros y bellas doncellas, quemándolos vivos. El poder de los sacerdotes de Gata-Notoa era inmenso, ya que ellos preservaban la tierra de Cna y todo el continente de Mu, impidiendo su petrificadora salida. Imas Mo era el sumo sacerdote y todos lo respetaban. Fue en el año de la luna roja que, según cálculos de Bonjuns, era el año de 173-148 a.C., cuando un ser humano decidió desafiar a Gata-Notoa. Este hombre valiente era Tijok, sumo sacerdote de Shub-Niggurath y guardián del templo. Tijok había meditado muchos años acerca de los poderes de los distintos dioses. Había tenido sueños y revelaciones acerca de la vida en estos mundos primigenios antes de Mu. Estaba convencido de que los dioses amigos del hombre podrían luchar contra los dioses malignos, y creía que Shub-Niggurath, Nub y Yeb, así como Yik, el dios serpiente, los ayudarían a librarse de Gata-Notoa. Tijok había escrito una extraña fórmula en Nakal hierático, que él creía le daría inmunidad contra los poderes petrificantes del dios oscuro. Con esa protección podría trepar por los riscos de basalto, invadir la monumental fortaleza de Gata-Notoa y, con el favor de todos los dioses amigos del hombre, acabar con él. Tijok escribió la fórmula protectora en un rollo hecho de membrana de la parte interior de un lagarto, que ya no existe, y lo introdujo en un cilindro del metal Iag, llevado a la tierra por los antiguos de Yugoth. Cargando este cilindro sería invencible, así que se dispuso a invadir aquella espantosa ciudadela de ángulos alienígenas y piedras gigantescas. El plan parecía perfecto, pero no había contado con los egoístas e ignorantes sacerdotes de Gata-Notoa, los cuales, al escuchar los planes de Tijok, salieron inmediatamente a gritar que ningún hombre podría jamás vencer al dios oscuro, que lo único que iba a suceder era una matanza infernal. Querían que las personas se volvieran en contra de Tijok para que éste no subiera. La gente no les hizo caso. Tenían todas sus esperanzas puestas en el valiente, así que Imashmo, el sumo sacerdote, se ocupó de quitarle, mientras dormía, el cilindro de metal a Tijok, poniendo en su lugar uno casi idéntico, y quedándose con el verdadero para que, durante los años y los siglos, fuera custodiado de sacerdote en sacerdote. Tijok despertó temprano y tomó una vara de tlat. Luego caminó hacia los riscos sin voltear hacia atrás, donde los sacerdotes de Gata-Notoa rezaban por él junto con toda la gente. Comenzó a escalar las piedras de basalto, rodeando el risco por la derecha, hasta poder encaminarse por la cara oculta de la montaña que nadie había visto nunca. La gente jamás volvió a saber de Tijok, el que pudo haber librado a la humanidad de sus eternos temores. Pasaron las eras y los reyes sucedían a los reyes. Después de miles de años, la decadencia por fin llegó a Cna, y un terrible día de tormenta, las olas se levantaron tan altas como son altas las montañas y la tierra de Mu se hundió bajo el agua para siempre. Pasaron los eones, conservando resquicios de los antiguos secretos. En otras tierras se reunían hombres de cara gris,
aquellos que habían logrado sobrevivir a la furia del mar. El humo de los altares levantados para honrar a los dioses pretéritos y sus demonios inundaba extraños cielos. Todavía estaban los que temían a Gatanotoa y le ofrecían indescriptibles sacrificios, reforzando un culto oscuro y secreto, ya que existían otros dioses que habían nacido después de tantos años. Se hablaba de una dinastía que aún conservaba el cilindro que Imashmo había robado a Tiyok, pero ya no quedaba nadie que pudiera descifrar sus crípticas sílabas, ni que tuviera la más remota idea de dónde había estado la tierra de Cana, o el temido risco de Yaditko. Se decía que este lugar de culto era la Atlántida, y que ésta, después de hundirse, reveló espantosos secretos a los egipcios, persas y chinos. Miles de años pasaron, y se relacionaron estos conocimientos con la brujería europea. El tema fue prohibido, y se quemaban a aquellos que pretendían saber o practicar algo de esto. Bonjus dejaba ver, entre líneas, la idea de que él había mantenido contacto con el culto europeo, y que por eso sabía a la perfección cómo Tiyok se había enfrentado al mal en la temible fortaleza prehumana que se había hundido en el agua. Me estremecí al leer estas notas y pensé en la humanidad convertida en una raza de estatuas anormales, encerrando cerebros vivos en cada una de ellas, condenados a una conciencia despierta durante infinitos eones. Me sentía lleno de repulsión. Los dibujos e ideogramas que supuestamente describían la tierra de Mu eran pavorosamente parecidos a los que mostraba el cilindro que teníamos en el museo. La historia completa acumulaba detalles que dejaban una inquietante sensación al obligar a pensar en alguna relación con la espantosa momia. También hacía recordar aquello que nos había dicho el capitán del barco, quien la había encontrado en lo que parecía ser una fortaleza.